Buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy en una versión solo, me dejaron sola. Vamos a hablar sobre una pregunta que nos mandó una seguidora, una súper pregunta válida que me encantó y la quiero responder, ver qué dicen las evidencias sobre el tema en este episodio. María Florencia preguntó: tengo entendido que las carnes son acidificantes y por lo tanto inflamatorias. Quisiera saber en qué te basas para promoverlas como la base de la alimentación antiinflamatoria. Quizás sea un concepto más a replantearme. Fantástico, María Florencia. Vamos a responder con lo que dicen las evidencias en este episodio. Muy bien, y esta pregunta en realidad tiene dos partes. Una parte habla de las carnes ser acidificantes y por el otro lado inflamatorias. Entonces, como son dos temas distintos, voy a abordarlos en dos episodios separados. Pero hoy vamos a hablar sobre este tema de que supuestamente las carnes son acidificantes. Y esto surge de una hipótesis, de la hipótesis ácido-alcalina, que más o menos dice que los alimentos formadores de ácidos enferman y que los alimentos formadores de alcalinos nos protegen. Para entender un poquito, alimentos formadores de ácido tienen que contener en su composición fosfato y azufre, y alimentos alcalinos, magnesio, calcio y potasio. Y existen diferentes alimentos, por ejemplo, formadores de ácidos serían las carnes, las proteínas animales y los granos, y por otro lado formadores de alcalinos, los vegetales y las frutas. Y después hay algunos que se denominan neutros porque no tienen ninguna de esa composición, que serían los lácteos, por ejemplo. Ahora, existen tres principales afirmaciones sobre esta hipótesis ácida-alcalina y de la dieta alcalina. La primera es que la dieta afecta el pH de la sangre, cosa que si tuviéramos si nuestra sangre estuviera ácida, moriríamos, sería una amenaza letal, y lo mismo si está alcalina. El cuerpo tiene que encontrar siempre el equilibrio de mantener el pH entre 7.35 y 7.45. Si se sale de ese rango, estamos en problemas. Entonces el cuerpo es un control muy estricto que hace el cuerpo para mantener ese pH. Y no tiene mucho sentido evolutivo, porque si consumiéramos alimentos ácidos o alcalinos, estaríamos en un riesgo de vida, y no es así. En realidad esa es una situación patológica que se daría por otros motivos, y no hay mucha evidencia de que la alimentación pueda afectar el pH de la sangre. Después, la otra afirmación es que el pH de la orina es un indicador de salud y que el pH de la orina afecta el pH de la sangre, lo cual también no es verdad. Es a través de dos órganos, como el riñón y los pulmones, que se hace ese equilibrio, ¿sí? El riñón amortigua el ácido a través de la generación de iones de bicarbonato, que a su vez hacen con que el cuerpo libere dióxido de carbono, que también es un ácido, y el cuerpo lo exhala a través de los pulmones. Entonces los pulmones y los riñones regulan este pH en el cuerpo de la orina. En realidad, cuando uno se mide el pH en la orina, lo que nos está mostrando es cuán bien está funcionando el riñón. Cuanto más alimentos acídicos o acidificantes consumimos, el cuerpo va a hacer lo posible para liberar, para deshacerse y filtrar ese ácido, y lo hace en la orina. Entonces, yo consumo alimentos acidificantes, voy a ver en la orina que va a estar más ácida, y si consumo alimentos más alcalinos, el pH de la orina va a estar más alcalino. Pero eso no necesariamente es patológico, es la muestra de que el riñón está funcionando como tiene que funcionar y hacer su trabajo. Y por otro lado, la tercera afirmación es que las dietas formadoras de ácidos contribuyen a las enfermedades modernas, especialmente enfermedades óseas. Y es acá donde tal vez en algún momento hubo más evidencia sobre eso, sobre que existía una excreción de calcio en la orina, y que eso era causado por la ingestión de alimentos más acidificantes, lo cual en varios estudios, metaanálisis, hay varios metaanálisis que
muestran que eso no es, esa versión, esa hipótesis, no es verdadera. Hay un metaanálisis específico que fue hecho en 2008 que concluyó que hay evidencias que sugiere una asociación lineal entre los cambios de excreción de calcio en respuesta a los cambios experimentales, en los cambios de excreción neta de ácido. Sin embargo, no hay evidencia, dice el estudio, de que la fuente excretada de calcio sea de los huesos. Entonces ahí ya tenemos, y que eso pueda causar osteoporosis. Esa es una de las evidencias que niega esa versión. Después hay otra más. Este fue también, ¿dónde está? Este fue de 2011, que dice que una asociación causal entre entre el ácido dietario y la osteoporosis no está apoyada por la evidencia, y no hay evidencia de que una dieta alcalina sea protectora de la salud ósea. Porque en realidad lo que se creía es que, no afecta directamente al pH de la sangre, pero afecta a través de robar minerales de los huesos para poder mantener ese pH equilibrado. Pero estos estudios muestran que eso no es verdad. De hecho, hay una evidencia que demuestra que en realidad existe una reabsorción en el intestino de ese calcio, lo cual equipara la posible excreción que existe en la orina. Y por último hay otro estudio de 2009, todos estos son metaanálisis, es la mejor calidad de evidencia que existe en la ciencia, que demostró que se separó a los grupos y se les dio fosfato, ¿sí? Que es uno de los compuestos que tiene que tener un alimento para ser acidificante, como por ejemplo las carnes. Se les dio fosfato y se buscó ver, existe esta hipótesis real de que cuanto más fosfato consumo, más calcio excreto, y las evidencias fueron contrarias a esa hipótesis. Dice la conclusión de que ingestas mayores de fosfato fueron asociadas con una menor excreción de calcio en la orina y una retención mayor de calcio. Este metaanálisis no encontró evidencia de que el fosfato o la ingesta de fosfato contribuya con la desmineralización ósea o de excreción de calcio a partir de los huesos en la orina. Las recomendaciones dietarias de que los lácteos, carnes y granos son perjudiciales para la salud ósea debido a la acidosis del fosfato necesitan reverse. No hay evidencia de que una alimentación más alta en fosfato sea perjudicial para la salud ósea. Entonces eso ya queda negado, esa hipótesis no es válida con estas evidencias que tenemos hoy. Y por otro lado, existe también una cuestión, una creencia de que porque el alimento es acidificante y puede acidificar, supuestamente, que ya vimos que no es así, la sangre, el cáncer puede prevalecer en este ambiente acídico. Y según Chris Kresser, que es una persona bastante que estudió bastante el tema de la medicina funcional, él dice que en realidad se ve que una célula cancerígena puede tranquilamente sobrevivir en un medio alcalino también, que no necesariamente una alimentación alcalina va a prevenir y nos va a proteger, porque se demostró que la célula cancerígena puede sobrevivir en ese medio alcalino, y todos los experimentos que se hicieron con esas células cancerígenas fueron en un pH de 7.4, que como vimos es el pH que el cuerpo está siempre manteniendo y es un pH levemente alcalino. Entonces tampoco eso apoyaría esa hipótesis. Y por otro lado, lo que se demuestra es que en realidad sí la célula cancerígena
sobrevive en un ambiente ácido, pero no es que exista el ambiente ácido, sino que la propia célula genera y crea ese ambiente ácido a partir de la hipoxia, o sea, de la reducción de la falta de oxígeno, y la glucólisis, que es la fermentación de la glucosa en falta de oxígeno, en un medio anaeróbico. Entonces, realmente esto de que las carnes son acidificantes, si pensamos también desde el punto de vista evolutivo, donde durante 2 millones de años evolucionamos consumiendo carnes, no tiene mucho sentido de que sean acidificantes y sean perjudiciales para la salud. Es, de nuevo, una vez más, y un motivo más para culpar a las carnes por todo el resto de los alimentos o productos alimenticios, como lo llamo, industrializados, que nuestro cuerpo realmente no reconoce y que genera un ambiente acídico, más contaminación ambiental, más contaminación por varios pesticidas, herbicidas y cosas que están en el aire, le terminamos echando la culpa a las carnes. Así que, bueno, esto es lo que las evidencias muestran, no soportan, no apoyan esa hipótesis. Así que, bueno, en relación a si son o no inflamatorias, vamos a verlos en un próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.